Eduardo Cohen, gran artista judío-mexicano que mostró esa búsqueda de identidad a través del arte. Es un gusto, es un placer y un honor verdadero tenerte aquí con nosotros en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Y bueno, quiero empezar con una cita de Eduardo Cohen que plantea un estado de ánimo muy específico en torno a su obra. Y cito: "Mi deseo es que la espontánea alegría con la que he trabajado en esta obra pueda ser rescatada, recuperada y actualizada por todos y cada uno de aquellos a quien está dirigida". Mi primera pregunta, entonces, y en torno a esta cita, es que nos hables un poco acerca de esta motivación, de esta energía que tiene su obra. Quisiera yo enfatizar solamente que se trató de una cita que él elaboró precisamente cuando estaba llevando a cabo el trabajo del mural que pintó en el Eliyahu Fasja. Se trata de un mural en el cual la temática es Hagim Usmanim Lesazón, que son fiestas y tiempos para la alegría. Y ahí lo que describe en las imágenes son una serie de festividades judías, como por ejemplo Pesaj, como por ejemplo Simchat Torah, como por ejemplo también la celebración del Shabbat, el matrimonio, el Brit Milá. Y entonces él dedicó un esfuerzo especial en seleccionar un tema que tuviera que ver con la festividad y con la alegría, porque se trataba de tiempos en los cuales él ya estaba enfermo. Y en la medida de esta situación que implicaba un estado de ánimo pues un poco opresivo, él se dio a la labor de tratar de rescatar los momentos de alegría como contraparte de esa sombra que estaba pesando sobre él por efecto de la enfermedad que lo amenazaba. Y entonces la alegría se convirtió pues en una temática que para él fue psicológicamente muy sanadora, y al mismo tiempo le permitió también sentirse conectado con la comunidad a la que iba dirigido este mural de una manera amable, gozosa, mediante la transcripción muy particular, de acuerdo a su específica mirada de pintor, de todos estos festejos judíos que para él también eran entrañables, porque a lo largo de su vida obviamente él había participado de ellos y en estos momentos difíciles le representaban una cierta nostalgia también. Es muy interesante esta cuestión que estás planteando acerca de las diferentes etapas que el artista de pronto plasma en su obra, es decir, todos estos estados de ánimo, estas circunstancias de vida que en realidad pueden ser tan tormentosas como el caso de la enfermedad, cómo de pronto puede devenir justamente en una representación pictórica. Me gustaría saber de qué manera se pueden dividir estas distintas etapas de acuerdo a las diferentes actitudes que tenía en su vida. Yo diría que Eduardo fue a lo largo de muchos años, sobre todo un gran dibujante, y un dibujante cuya maestría y talento y virtuosismo en el manejo de la figura humana lo iba dirigiendo a lo largo de las distintas series que estaban en su obra. Y por lo general se trata de una obra que, a pesar de las diferencias en cuanto a las técnicas y en cuanto a los materiales usados, pues tiene una secuencia bastante lógica, en donde poco a poco va descomponiendo las figuras, volviéndolas más expresionistas, y sobre todo a medida que él fue madurando como persona, por medio pues no solamente del crecimiento normal, sino también de lecturas y de experiencias, como que eso fue estilizando mucho más su obra y también le fue brindando mucho más libertad y más desparpajo para poder arriesgarse a muchos cambios que él consideraba necesarios, porque él siempre pensó que el copiarse a sí mismo no era de ninguna manera algo
que como artista se podía permitir. O sea, él siempre estuvo en la búsqueda y pues eso dio lugar a que sus series fueran series en donde se transformaba de manera muy, muy radical la forma de presentar sus imágenes, que casi siempre estuvieron acompañadas de figura humana. Justamente me interesaría que ahondaras en esta utilización del color, porque de pronto vemos cuadros que son muy intensos, que son muy contrastados, muy vivos. Tenemos, por ejemplo, los profetas, que bueno, de pronto impresionan por su energía, y de pronto nos podemos detener también en esa línea tan fina que está sobre blanco y que bueno, finalmente solo un trazo nos está ya dando toda una sensación muy intensa, ¿no? Entonces digo, este tipo de contrastes en el modo de abordar la pintura, digamos, o la expresión artística, no sé qué nos puedas decir en torno a ello. La verdad es que él durante muchos años se consideró básicamente un dibujante y por lo tanto la tinta, el crayón, el carboncillo, incluso un poco los pasteles, eran como que sus materiales básicos y siempre la figura humana estaba en el centro de sus preocupaciones. Pero ocurrió algo interesante. Él incursionó en la primera mitad de su vida en el color de manera relativamente limitada. No sentía que era su fuerte y eso hizo que él se enfocara mucho más hacia el dibujo que hacia la pintura. Sin embargo, en sus últimos años de vida, como que algo se rompió en él y de pronto comenzó a brotar toda esta necesidad de colorear, que por cierto coincidió bastante con el periodo de su enfermedad, porque él estuvo enfermo a lo largo de casi 7 años hasta que falleció. Y entonces esa utilización del color se ve mucho más enfatizada en su última obra. Y además fue la época en que le encargaron trabajos públicos. El mural de la sinagoga Eliyahu Fasja, los vitrales de la biblioteca del Colegio Maguen David, los vitrales de la escuela Monte Sinaí, y por supuesto que todo esto implicaba la utilización del color, y allí fue donde seguramente descubrió un gran placer ya en la utilización del color, que cuando algunos comentaristas o críticos israelíes veían esta obra, decían que qué curioso que la obra judía con temática judía estaba sin embargo acompañada de un colorido que ellos percibían como muy mexicano. Esta cuestión de justamente cómo se contrasta vida y obra, ¿no? Es decir, cómo de pronto vemos que en una situación relativamente, a lo largo de toda la enfermedad, supongo que cada vez iba progresando este enfrentamiento con la muerte, como de pronto el giro en el colorido de su obra de pronto mostró esa otra parte de esa sensación que estaba viviendo día con día, ¿no? Entonces creo que es muy interesante el revés que de pronto adquiere esta manifestación pictórica en torno a su propia tragedia, ¿no? La labor que realizó en sus últimos años de vida llegó a constituir para él una especie de terapia que le permitía manejar de una manera pues más saludable toda esta situación opresiva en la cual estaba él viviendo, ¿sí? Y lo que fue también importante es que como se trató en algunos casos de obra pública que tenía una temática específica, eso lo forzaba a algo para lo cual él estaba muy bien dispuesto siempre, que era investigar. Porque, por ejemplo, para realizar los vitrales de los profetas, él se abocó a estudiar de una manera muy, muy seria y puntillosa
los textos bíblicos que hablaban de los profetas, con la intención de poder extraer del mensaje de cada uno de ellos aquello que pudiera sintéticamente revelar algo de ellos en la imagen que él iba a presentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se trataba del profeta Ezequiel, en donde en alguna parte del texto se habla de que cuando Dios le ordenó salir a hablar al pueblo de Israel, él decía, pero es que yo no tengo nada que decir, y que Dios le dijo, cómete un rollo de Torá y las palabras van a salir de tu boca. Entonces, por ejemplo, él seleccionó justamente ese momento del profeta de Yehezkel, y la imagen es la imagen del profeta metiéndose un rollo de la Torá por la boca, como comiendo solo para poder predicar. Entonces, bueno, regresando a Eduardo, pues Eduardo, dentro de esta misión que tenía de representar a los profetas, realizó un intenso estudio de los 15 profetas que él presentó, e incluso escribió textos explicativos que pudieran acompañar al espectador en la comprensión de por qué la imagen que estaba allí era esa y no otra. En relación a todo este panorama mítico, es decir, que ya tiene mucho más relación con lo sagrado, en el sentido de que es una dimensión aparte de la existencia humana, ¿qué opinaba él en relación a justamente estas costumbres religiosas, estas prácticas, en diferencia a todo este nivel un poco más de los profetas, un poco más distanciado de lo mundano? Sí es cierto que él fue un investigador muy serio que se sumergió en la lectura y el estudio de los textos bíblicos para poder llevar a cabo justamente esta labor de los últimos años de su vida. Y sí, él trató de hacer mucho énfasis en que la riqueza de los profetas residía sobre todo en el mensaje ético que se proponía a través de sus prédicas. O sea, trataba de rescatar cómo algunos de los profetas, por ejemplo, despotricaban acerca de la gente del pueblo de Israel que estaba muy concentrada en el ritual y en cambio descuidaba la ayuda a los huérfanos, la ayuda a los pobres, la ayuda a las viudas, como lo reclamaba el profeta Amós. Pero por otro lado, con el mural del Eliyahu Fasja, del cual hablé, que es el de Fiestas y Tiempos para la Alegría, en donde él también hace una exaltación del ritual como una manera de mantener una identidad colectiva. O sea, decía, esta comunidad, hablaba de la comunidad Maguen David, dice, es una comunidad que tiene su identidad congelada en el rito, ¿sí? O sea, como que el ritual se vuelve una parte integral de la identidad de una comunidad entera, y en ese sentido el ritual es un instrumento que mantiene identidad y por lo tanto se trata también de algo que se debe de apreciar. O sea que finalmente tiene esta consideración de que el mensaje ético de los profetas ha sido descuidado y hay que rescatarlo, pero también, por otro lado, reconocer el valor que tiene el ritual para el mantenimiento de la identidad colectiva de un grupo.